cuando Jesús andaba en su ministerio, podemos ver cómo Jesús honraba a las personas que tenían fe en Él. Las honraba, las exaltaba, hasta los mencionaba públicamente. Y no estoy diciendo que honraba a la fe a secas así, no, sino a las personas que tenían fe en Él. Y digo esto porque al leer las historias o algunas historias que aparecen ahí en los evangelios, podemos ver esto. Por ejemplo, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, ¿qué le dijo Jesús a aquella mujer que la Biblia menciona que tenía una hemorragia de sangre por 12 años? Dice la Biblia, menciona de esta historia. La voy a leer, una partecita. Dice ahí en Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48, dice así: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia, sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo: maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. O sea, ¿cómo preguntas quién te ha tocado si hay mucha gente pues aquí alrededor? Y dice en el 46, Jesús dice: no, alguien me ha tocado, respondió Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. En el 48, hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús, vete en paz. O sea, Jesús ahí subrayó el tema de que la mujer pues tenía fe y por su fe había sido sanada. Bueno, ¿qué le dijo Jesús a un par de ciegos que en otra historia de la Biblia menciona que le gritaban y le decían: ten compasión de nosotros, hijo de David, mira, ayúdanos? Déjame leerte ahí en Mateo capítulo 9, versículo 22 o 27 al 29. Fíjate lo que dice: al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, respondieron. Entonces tocó sus ojos y dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. O sea, otra vez, ¿no? Así como que, pues, como tienen fe, pues quedan sanos. Y podemos seguir leyendo historias de la Biblia en los evangelios durante el ministerio de Jesús, como él exaltaba a las personas que tenían fe en él. Por mencionar una más, bueno, recuerdan aquella historia famosa del paralítico que fue cargado por 4 amigos para llevarlo hasta donde estaba Jesús para que hiciera un milagro de sanidad en su vida. ¿Recuerdan la historia? Ahí en Marcos capítulo 2, versículo 3 al 5 y luego del 10 al 11. Mira lo que dice: entonces llegaron 4 hombres que llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús, ¿no?, la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. O sea, con el solo hecho de ver la acción, dijo: qué bárbaro esta gente, cómo tiene fe. Y le dice al paralítico lo que acabamos de leer: tus pecados quedan perdonados. Y luego dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y luego le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, aparte de perdonarle los pecados por la fe de ellos, pues también los sana. Y una vez más vemos cómo Jesús puntualiza en la fe que tenían las personas en él y cómo pues él respondía a eso con milagros.
Bueno, y en otras ocasiones, en las mismas historias aquí de los evangelios, podemos ver cómo Jesús desafiaba a sus discípulos a que tuvieran fe. Una y otra vez les decía, hey, hay que tener fe. Y los discípulos pues contestaban, pues aumentanos la fe, ¿verdad? Ya hemos escuchado y leído historias que dicen eso, pues aumentanos pues la fe. Y luego Jesús, ¿qué le respondía a sus discípulos cuando ellos decían eso? O sea, él los animaba a tener fe o a tener más fe, y ellos decían, pues auméntala. Y ahí en Marcos capítulo 11 versículo 22 al 24 les decía, mira, si tuvieran ustedes tantita fe, pudieran mover hasta montañas. Ustedes pueden leer la referencia luego en casa. Y también les decía ahí en Lucas 17 versículo del 5 al 6, les decía, es más, si la fe de ustedes fuera del tamaño del grano de mostaza, pudieran decirle a un sicómoro que se desarraigara de donde estaba sembrado y se fuera y se plantara o se fuera al medio del mar, y sucedería. O sea, la respuesta de Jesús era, si tuvieran tantita fe, pudieran mover montañas o pudieran desarraigar un sicómoro. Fíjate bien lo que hay detrás de las letras de la Biblia, como dice siempre Norún, mi esposa. Cuando la Biblia menciona esto del sicómoro, que con tantita fe se puede desarraigar y se puede ir a echar al mar, pues se refiere a que las raíces de un sicómoro son muy largas y muy profundas. Y de manera metafórica Jesús les estaba diciendo, si sus problemas son muy profundos en ustedes, con tantita fe que tengan, es más, así del tamaño de un grano de mostaza, pueden desarraigar el problema de sus vidas y echarlo al medio del mar. Y cuando la Biblia menciona de montañas y mover montañas, como también mencioné aquí en Marcos, pues se refiere a que la ley de Dios fue dada a su pueblo por medio de Moisés en una montaña, en el Sinaí. Y esa ley se convirtió en un problema para los israelitas, porque al tratar de cumplir con las exigencias de Dios, con los mandamientos de Dios, pues se daban cuenta los israelitas que no podían cumplirlos y se frustraban. Pero la misma Biblia explica que la ley, cuando Dios se la da a su pueblo por medio de Moisés, pues se las da para que ellos entiendan que no pueden cumplir con sus exigencias y que alguien tiene que venir a ayudarles. Y ese alguien en aquellos tiempos pues era el Mesías prometido, que vendría a salvar al pueblo de Dios de los pecados heredados desde Adán. Entonces, cuando Jesús le decía a los discípulos, si tuvieran tantita fe, pueden mover montañas, lo que les estaba diciendo es, si estuvieran tantito conscientes de lo que yo puedo hacer, pudieran entender que no van a ser salvos por sus obras, sino van a ser salvos por lo que yo estoy haciendo y voy a terminar en la cruz haciendo por ustedes. Bueno, etcétera, etcétera. Pero aquí el caso es que Jesús animaba a los discípulos a que tuvieran fe. Y yo creo que esta enseñanza el día de hoy pues nos lleva a lo mismo, a que pensemos un poquito en la fe que tenemos. Por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 22, 31 al 32, pues ahí Jesús le dice a Pedro, le dice, ¿sabes qué, Pedro? Estoy orando por ti para que tu fe permanezca en tu vida. Y cuando el diablo te zarandee, dice, para que no te quedes sin fe, al contrario, para que al prevalecer en ella puedas ayudar a fortalecer a tus hermanos. Otra vez, ¿no? El tema de la fe. Repito, Jesús le dice a Pedro, hey, estoy orando por ti para que prevalezcas en la fe y puedas ayudarle a tus hermanos a que sean fortalecidos. Porque cuando el diablo zarandea, pues como que nos debilitamos. Pero bueno, otra vez se habla de la fe y de la importancia de tener fe. Y en Lucas 24, 25 al 26, podemos ver ahí cómo Jesús, ya resucitado, porque cuando Él resucita entre los muertos, la Biblia nos explica que anduvo 40 días Jesús
apareciéndose en diferentes lugares y a diferentes personas. En esos 40 días Jesús se le apareció a más de 500 personas. Y a los discípulos, de repente se les apareció a un par de ellos solitos, después se le apareció a todos juntos. Y cuando Jesús apareciera, como que, ay, mira, es Jesús. Oye, ay, tú eres. Ay, qué bárbaro. Ay, no lo puedo creer. Y Jesús les dice ahí en el versículo 25, 26 de Lucas 24, les dice, qué torpes son ustedes, les dijo. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? O sea, Jesús les dice, bueno, que no les había dicho ya lo que iba a pasar. ¿Qué tanto escándalo hace? Si ya sabían. Pero bueno, otra vez con el tema de la fe. Y este tema de la fe, a lo largo y ancho de la Biblia, aparece como un tema muy importante. Y el día de hoy, qué bueno que estás aquí, porque es muy importante que le pegues una analizada a la fe y le pongas la lupa a este tema. Bueno, ¿qué hacer entonces nosotros con este asunto? ¿O por qué es importante que nosotros tengamos fe y analicemos este tema? Bueno, déjame resumirlo o déjame decirte que fe es creer en Jesús, claro. Fe es creer en la salvación que Él da, amén. Fe es creer en los hechos de Jesús que menciona la Biblia. Fe es creer en las promesas que Dios tiene para nosotros, que la Biblia pues nos las va revelando. ¿Y por qué es importante creer en todo eso? Bueno, porque nosotros recibiremos de Dios en proporción a la fe que tengamos de Él. Fíjate bien. Recibiremos de Dios, repito, en proporción a la fe que tú y yo tengamos de Él. En Mateo 13, 53 al 58, ahí podemos leer que Jesús no hizo, dice la Biblia, muchos milagros en Nazaret un día que fue para allá, que era el lugar donde Él creció. Por la incredulidad de los nazarenos, dice la Biblia. No tengo esa referencia en la pantalla, pero lo puedes leer ahí en Mateo 13, 53, 58. No hizo muchos milagros en Nazaret cuando ya andaba en su ministerio, porque la gente decía, que no es el hijo del carpintero, que no es el hijo de José, y ahora anda haciendo milagros y eso. Bueno, no dice la Biblia que no hizo milagros, dice que no hizo muchos milagros, o sea, hizo algunos, a pesar de la incredulidad de los nazarenos. Bueno, otra vez, lo importante de tener fe y lo importante de creer en lo que la Biblia dice de Jesús. Ahora, cuando hablamos de fe y creemos en lo que la Biblia dice al respecto de la fe, eso agrada a Dios. A Dios le encanta que nosotros entendamos que la fe es creer en lo que Él dice y recibir de Él gratuitamente, por gracia, lo que Él promete. Y Dios se encanta cuando nosotros hablamos así, cuando decimos, bueno, Señor, pues tengo fe en ti, o sea, creo en tu salvación, creo en tus promesas, creo en tus hechos, creo en Jesús. Eso es lo que estamos diciendo cuando tenemos fe. Y Dios se ha encantado de eso, y que podamos decir, y todo lo que tú nos das, Señor, es gratis, es por gracia, es por fe, pues. Dios espera que nosotros podamos actuar así. Es más, dice Hebreos 11, versículo 6, que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe pues no estamos reconociendo la salvación, no estamos reconociendo a Cristo como el Salvador, como el Mesías, no estamos reconociendo las promesas de Dios, lo que la Biblia dice al respecto, y Dios no se agrada por eso. Pero cuando nosotros creemos en lo que la Biblia dice, lo creemos por fe. Y luego dice en Hebreos 3, versículo 12, dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo
que los haga apartarse del Dios vivo. O sea, dice, si ustedes no tienen fe o no están bien conscientes de creer en lo que Cristo ha hecho por sus vidas, pues van a terminar alejándose de la verdad. Entonces cuídense de eso, dice la Biblia aquí en Hebreos 3, versículo 12. Y fíjate que no estoy diciendo que las personas que no tengan fe, Dios no va a hacer nada por ellos. No estoy diciendo eso. Porque la Biblia dice que todos tenemos por lo menos tantita fe. La Biblia dice una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Entonces no estoy diciendo que si no tienes fe, Dios ni te va a apelar, como dicen los muchachos. No, lo que estoy diciendo es que recibimos lo que Dios promete en proporción a la fe que tenemos sobre sus cosas y sobre sus verdades. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque Dios actúa por gracia, por misericordia, por compasión. Dios actúa por amor. Y muchas personas, aunque no crean en lo que Dios puede hacer, Dios hace cosas a favor de ellos y estas personas pues le adjudican el milagro a la suerte, le adjudican a que bueno, ya me tocaba, y se les olvida o no están conscientes o no saben que es gracias a Dios. Por eso digo que no estoy diciendo que Dios no va a hacer nada a favor de las personas que consideren que no tienen fe, porque todos tenemos una medida de fe. Pero bueno, mira, la vida eterna solo te la puede dar el Dios verdadero. Aunque la gente piense o diga que hay muchos dioses con D minúscula, hay un solo Dios verdadero con D mayúscula. Y ese Dios verdadero, Él ha dicho que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. Y el Dios verdadero ha dicho que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Y cuando nosotros tenemos fe, decimos amén a lo que la Biblia explica sobre estos asuntos. Amén, gloria a Dios, querido hermano. O sea, la fe, cuando hablamos de fe, hablamos de búsqueda, hablamos de descubrimiento, hablamos de apropiamiento. Cuando hablamos de fe, hablamos lo que la Biblia dice hacia nosotros de parte de Dios. O sea, las promesas de Dios vienen por fe y quedan garantizadas por la gracia de Dios. Dice ahí en Romanos 4:16, la primera parte del versículo. Dice, las promesas de Dios son por fe y quedan garantizadas por gracia. O sea, son por creer en lo que Dios dice y son gratis. Amén. Bueno, ahora, ¿cómo le hacemos pues para tener una fe fuerte? Porque con toda esta introducción que les acabo de dar, pues la conclusión es, pues yo sí quiero que Dios haga milagros a favor mío y que Dios me bendiga y que sus promesas tomen lugar en mi vida y que todo fluya bien, ¿sí no? Y también escuchamos que en proporción a la fe que tengamos, pues Dios se revela pues con más más abundantemente en nosotros. Y escuchamos que en Nazaret pues no hizo muchos milagros por la incredulidad de los nazarenos, hizo algunos cuantos, pero también vimos cómo a otros Jesús exaltó la fe que tenían en él y nada más con ver la acción decían, hombre, pues ya recibiste lo que ocupabas por la fe que tienes, como al paralítico que bajaron por el hoyo en el techo, y como la mujer con la hemorragia de sangre, o como estos ciegos que ya mencionamos. Pero bueno, ¿cómo tener una fe fuerte? Y el día de hoy rápidamente te quiero hablar de 3 etapas de la fe. 3 etapas de la fe. Fe 1, fe 2 y fe 3. ¿Fe? ¿Listo? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque nuestra fe circula entre la fe 1, la fe 2 y la fe 3. La fe de nosotros, por ahí circula siempre. A veces usamos la 1, a veces la 2, a veces la 3 y ni cuenta nos damos.
Pero también es importante decirte que no quiere decir que para que Dios conteste algo que tú necesitas, tengas que ir a la fe 1, luego a la 2 y luego a la 3, entonces Dios va a contestar. No, 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 no. Dios contesta en la fe 1, en la fe 2 y en la fe 3. Lo importante aquí es que nosotros podamos crecer en fe. Ahorita vamos a descubrir por qué. Porque la diferencia entre una etapa de fe y otra es el estrés y la preocupación, o la confianza y la seguridad que tenemos en el proceso de las cosas. Esa es la diferencia. De que Dios contesta, repito, la diferencia es el estrés y la preocupación en ti, o la confianza y la seguridad en el proceso de recibir lo que estamos esperando. Bueno, entonces, si nos vamos a ver cuáles son estas 3 etapas, pues empezamos con la número 1, que es la poca fe. Y tuve que batallar mucho para encontrar el nombre. Poca fe. ¿Qué es la poca fe? La poca fe hace que vivamos inquietos. La poca fe hace que nuestras oraciones siempre terminen con la bandera de la necesidad arriba, en lugar de que terminen con la bandera de la solución arriba. Por ejemplo, ¿qué es eso? La poca fe hace que hagamos una oración así: Señor, tú eres grande, eres poderoso, yo sé que todo lo puedes, no hay nada imposible para ti, pero mañana me van a correr del trabajo. Amén. Endereza la oración. Mejor di: Señor, mañana, según dicen, me van a correr del trabajo, pero tú eres poderoso, eres grande, tú haces posible lo imposible, y en el nombre de Jesús yo me pongo en tus manos. Amén. Muy diferente, pero la poca fe hace que terminemos las oraciones con la bandera del problema arriba, en lugar de terminarlas con la bandera de la solución. La poca fe lucha en el nombre de Jesús. Satanás, te pico el ombligo, te piso el callo, te doy un bibliazo, nombre de Jesús. Porque la poca fe, como que no tiene seguro la persona que Satanás en el nombre de Jesús está derrotado. Pero la poca fe te hace luchar contra el derrotado. El nombre. La poca fe lucha. La poca fe se enfoca en los obstáculos, se enfoca en los problemas. La poca fe busca las razones por las cuales no va a suceder nada bueno en lo que estás viviendo. ¿Sí, no? Pesimista además, ¿no? No, si supieran, ¿no? A veces parece que es una competencia a ver a quién le va más mal, ¿no? Oh, fíjate que yo perdí el otro día en un negocito 15,000 pesos. Oh, yo perdí 40. Y por allá otro, no, yo perdí 100. Bueno, eso es resultado de la poca fe. La poca fe, pues, está muy influenciada por lo que ve, por lo que siente y por lo que oye. La poca fe. La poca fe está basada en la culpa y en el pasado. La poca fe, bueno, no crece mucho porque siempre está dudando. Siempre está dudando la poca fe. La poca fe vacila entre Dios y las circunstancias. Bueno, la poca fe no es algo que solamente los nuevos en Cristo experimentan, por eso tienen poca fe. No, 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 no. La poca fe también la pueden experimentar aquellos que tienen muchos años en la iglesia como cristianos y tienen poca fe porque no han crecido. Pero bueno, si tú estás escuchándome y dices tú, híjole, yo soy de esos de poca fe, porque todo lo que mencionó el pastor, la verdad que pues sí me identifico con todo eso. Yo lucho, yo peleo con el diablo, me preocupo. Ya ves que a veces decimos, de perdida, preocúpate, hombre, para que hagas algo. ¿Sí, no? Si alguien aquí considera tener poca fe, no te preocupes.
Todos vivimos poca fe de vez en cuando. Así es que voltea con el que tiene a su ladito y dile, no te agüites. Todos hemos vivido el tener poca fe. Todos. Y si tú estás escuchando y dices, no, yo no. Bueno, todos hemos pasado por ahí. Pero bueno, fíjate lo que dice Mateo 8, 23 al 27. Dice Jesús, espérame, antes de leerlo, Jesús estaba reprendiendo a los discípulos por tener poca fe. Pero podemos leer que de todas maneras solucionó el problema. Pero ¿qué estaba pasando? Bueno, dice ahí. Luego dice, subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Y Jesús contestó, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Imagínate, ¿cuál era el problema aquí? Que los discípulos estaban enfocados en la tormenta y no en Jesús. Jesús estaba con ellos, pero ellos estaban más enfocados en la tormenta, porque la poca fe se enfoca en los problemas. ¿Dónde está Cristo? Ahorita, en el corazón. Y a la hora de estar enfrentando un problema y si lo enfrentas con poca fe, se dice, ay, híjole, qué cosas. Bueno, la diferencia a la hora del proceso de algo que necesites que Dios haga, si lo enfrentas con poca fe, pues va a ser que te vas a asustar, te va a dar miedo, vas a gritar, vas a llorar. Pero como Dios es misericordioso y Él es compasivo y Él es amoroso, Él va a calmar tu tormenta. ¿Sí? Y algunos piensan que la calmó porque lloraste mucho. No, la calmó porque Él es Dios y eso es lo que Él hace. Y tú pues con poca fe enfrentaste la situación. Pero bueno, yo recuerdo muchos episodios en mi vida que he enfrentado cosas con poca fe. Muchos. Por ejemplo, cuando andábamos de misioneros, Dorún y yo, y recuerdo que éramos parte de una organización misionera cristiana internacional, se llamaba Jucum, Juventud con una Misión. Y teníamos que mandar reportes del trabajo que se hacía en la localidad donde estaba cada equipo de misioneros. Y había equipos de misioneros en 150 países. Entonces había un director nacional, regional, etcétera. Y recuerdo recién casado que estaban los fax, ¿se acuerdan de los fax? De moda. Y decían los gringos, mándanos un fax. Y ahí nos dicen lo que está haciendo. Pues ¿cuál fax? No teníamos fax. Y computadoras personales estaban empezando apenas a fluir. En aquellos tiempos nadie tenía así laptops, como ahorita que todo el mundo tiene, teléfonos inteligentes. No. Computadoras había en una que otra oficina o alguna que otra persona tenía una. Yo no sé si recuerdas, pero cuando compramos la primera compu nosotros, el correo electrónico no era Hotmail, era CompuServe. Y era un servidor que te conectabas a Guadalajara, a México y a Monterrey. Nada más, para poder accesar a internet. Ya después vino el Hotmail. Pero bueno, pero antes de eso, recuerdo que tenía que hacer el fax. Y tenía que escribir pues en computadora la cartita para mandarla por fax. Pero tenía poca fe, porque un fax en aquellos tiempos valía $600 a $1,000 valía un fax. Entonces, ¿cuándo iba a comprar un fax? Pues no, hombre, pues un dineral. Y una computadora personal, pues menos. ¿Dónde? ¿De cómo? Entonces, ¿qué hacía yo en aquel tiempo? Con poca fe. Luchaba, sí. Andaba inquieto, sí.
iba al ayuntamiento de aquí de Culiacán y ahí trabajaba Eli Montoya. Y en aquel tiempo Eli Montoya creo que era secretaria del mano derecha del presidente municipal, creo. Y ella tenía una compu ahí en su oficina. Entonces yo iba para allá para pedirle que me escribía en la compu esto que traía yo hecho a mano. Y me decía ella, sí, nada más que lo voy a hacer a la hora de mi descanso. Ven en la tarde por él. O mañana temprano y te lo tengo listo. Bueno. Entonces ya daba el primer paso, ¿no? Para lo del fax. Y ya cuando me daba el escrito, que a veces me lo daba en el mismo rato, pero a veces durábamos 3 días en que me diera el escrito. Entonces ya con el escrito me iba por el Obregón, casi llegando a la Colonia Guadalupe, y había un negocio que se llamaba Protelce, vendían teléfonos. Ahí en esa oficina tenían un fax, y el dueño era un primo, y el que atendía la tienda era otro primo. Y llegaba yo y le decía, oye, necesito mandar este fax a Miami. No, dice, ¿cómo a Miami? Hombre, ¿cuánto va a costar la conexión? Sí, le digo, pero, y ya ahí duraba un rato pastoreándolo y diciéndole que la gran comisión y que allá y que acá. Y bueno, tenía que hablar con el primo, con el dueño, para decirle, oye, es que ocupo mandar un fax y esto y que aquello. Y bueno, hasta que me dice, no, pues dile ahí al que está ahí que te lo envíe, no hay problema. Pero ya se iba otro día. Y recuerdo que antes de mandar el fax, recortaba yo el logotipo que teníamos de Juventud con la Misión, de alguna revista, para ponérselo pues en la hojita ahí arriba, para que se viera como si fuera hoja membretada. En las tardes que tomaba café con Norún, platicábamos del proyecto del fax. ¿Cómo va? No, hombre, ya la Eli me va a dar el escrito mañana, me dijo. Y oye, ¿y ya enviaste el fax? No, es que no he encontrado al primo, al dueño, porque el que está ahí pues no quiere. Dice que sale muy caro. Y bueno, para no hacerte la historia larga, hasta una semana duraba para mandar un fax. ¿Por qué? Porque tenía poca fe. Y la poca fe lucha. La poca fe es inquieta. La poca fe te hace reprender al demonio, hasta el demonio de la Coca-Cola reprendíamos en aquel tiempo. Todo el demonio del bostezo. Si estabas predicando y alguien bostezaba, es que traía un demonio que lo hacía bostezar. ¿Por qué? Porque a la poca fe así actúa. Pero bueno, si alguien tiene poca fe, no se preocupe. Dios contesta en medio de la poca fe, pero la diferencia la va a ser tu actitud en el proceso. ¿Sí? Y esas actitudes, pues cuidado, porque hasta un infarto te puede dar ahí por estar enfrentando tanto estrés por lo que Dios todavía no hace. Pero bueno, ¿cuál es la fe 2? La fe 2 es la gran fe. Gran fe. La poca fe es Dios puede, pero yo creo que no quiere ahorita. Y la gran fe es Dios puede y quiere. Vámonos. O sea, ya es otro nivel, pues, porque hay niveles. Hay niveles. Dios puede y quiere. Pero la poca fe dice, Dios puede, pero no es el tiempo todavía. No quiere. Es que algún pecado traes atravesado y por eso no quiere. Pero bueno, mira lo que dice aquí sobre esta gran fe, Mateo 15 del 21 al 28. Dice, partiendo de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. De esa región salió al encuentro una mujer cananea gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no respondió ni una palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Y Jesús dice, no fui enviado, le dijo a la mujer, sino las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. O sea, yo estoy aquí nada más para atender a los judíos, no a los gentiles. Y esta mujer era de otro reino, era, dice, cananea. Bueno, y luego dice, la mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. O sea, que de cuenta que la mujer por aquí le entró y por acá le salió lo que Jesús le dijo. Y él respondió,
no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Fíjate lo que le dijo Jesús a la mujer. O sea, ¿cómo voy a dejar de hacer con los judíos lo que tengo que hacer para atenderte a ti? Pero le dijo, ¿cómo le voy a quitar el pan a los hijos de Israel para dárselo a los perros? Imagínate que lo hubiera oído a Jesús en ese tiempo la Chapoy. Imagínate en las noticias, Jesús de Nazaret le dijo perro a una mujer que le pidió ayuda. Pero fíjate, esta mujer, cuando Jesús le dijo eso, dice, sí, respondió la mujer, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué dijo Jesús? Mujer, qué grande es tu fe, qué bárbaro. Que se cumpla lo que quieres. Y luego dice, y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Ay, mira, o sea que la gran fe se enfoca en Dios y no en los obstáculos. Fíjate, la gran fe, querido hermano, se enfoca en lo que dice la Biblia. La gran fe no titubea, sino que está, o sea, no titubea entre Dios y las circunstancias, sino que está enfocada en el poder y en el amor de Dios. Porque somos su creación y Dios es compasivo, misericordioso, amoroso. Y la gran fe está enfocada en eso. La gran fe no tiene prisa porque sabe que Dios tiene su tiempo. Amén, gloria a Dios. Nuestra fe siempre debe de ir en crecimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para no vivir tan estresados. Mira lo que dice aquí 1 Corintios capítulo 16 versículo 13, dice, manténganse alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Amén. Y luego dice 2 Corintios 5, 7, en efecto, vivimos por fe, no por vista. Y luego dice 2 Timoteo 4, 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Y 1 Tesalonicenses 3, 7 dice, por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Amén. Hay que crecer en la fe. Si estamos en la 1, hay que ir a la 2. Pero la fe 3 es la perfecta fe. La perfecta fe. Mi fe, no. Cristo. Porque la fe es Cristo. Ya no es que mi fe, es Cristo. La perfecta fe entiende eso. Y antes de hablar de esta última fe, pues hay que estar conscientes que Dios, como te dije desde el principio, contesta en la fe 1, en la fe 2 y en la fe 3. Y vuelvo a repetir, la diferencia la hace tu actitud en el proceso. Eso es lo que hace la diferencia entre una fe y otra. Pero qué suave conocer que podemos crecer en fe. Sea chica tu fe, sea mediana o sea grande, Dios va a contestar. Pero Dios también quiere que estés tranquilo, que estés en paz, que puedas gozarte, que puedas vivir seguro, que puedas vivir confiado, porque tienes un Dios poderoso de parte tuya. ¿Cuál es la fe perfecta? Bueno, la fe perfecta es cuando nosotros escuchamos lo que Dios dice y excluimos todo lo que está alrededor de lo que Dios dice. Excluimos los obstáculos, excluimos los comentarios, excluimos todo y nos enfocamos en lo que la Biblia dice, en lo que Dios dice nada más. La fe perfecta siempre busca el propósito de Dios en la vida del que tiene ese tipo de fe. Siempre dice, algo voy a aprender de esto. Todo termina para bien para los que aman a Dios. Amén. La fe perfecta, querido hermano, descansa en la obra terminada de lo que estás necesitando que suceda antes de que empiece. ¿Sí? Tú ya puedes ver en visión cómo será tu vida ya cuando vivas en paz, cuando vivas salvo, cuando vivas restaurado en tu matrimonio, cuando vivas prosperado económicamente.
Cuando vivas sirviendo la obra de Dios, te puedes ver. La fe perfecta te hace verte. O sea, la fe perfecta te hace ver lo que no es como si fuese, pues. Amén. Gloria a Dios. Dice Habacuc capítulo 2, versículo del 2 al 3, dice: el Señor me respondió y me dijo: escribe la visión y grábala claramente en las tablillas para que se lea de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, y aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Ahora, quiero decirte algo. Hay muchos cristianos que se jactan de tener perfecta fe. Y como tengo perfecta fe, por eso no voy al doctor cuando me enfermo. Y mucho menos me voy a tomar una aspirina cuando me duele la cabeza. No, tengo perfecta fe. Y ahí están luchando con el dolor. Y ahí están batallando con la situación. Pero si batallas y luchas, pues ya la perfecta fe la hiciste poca fe. O sea, pero como la fe es fe, Dios va a contestar de todas maneras. Pero a veces la respuesta está en la poca fe, a veces está en la gran fe y a veces está en la perfecta fe. Amén. Recibimos una noticia y a veces la recibimos con poca fe, pero luego ya la vemos con gran fe. Y llega el punto que la vemos ya con perfecta fe. Y no estoy hablando mal de una fe y de otra fe, no. Estoy nada más diciéndote que es muy importante que nosotros podamos crecer en fe y que podamos enfrentar las situaciones de la vida con fe, porque Dios contesta la fe. Y Dios siempre va a contestar. Y qué bueno saberlo, ¿verdad? Qué bueno decir: ay, Señor, me dolió lo que escuché, pero tengo fe de que tú haces posible lo imposible. Amén. El día que recibí la noticia de mi hijo Benjamín, claro que me destanteó. Y a lo mejor, ay, el pastor tiene poca fe porque se asustó. Bueno, pero como todo termina para bien, pues ya el sábado Benjamín fue a trabajar. Le dijo él estudia y trabaja en una tienda de esas de H&M allá en Noruega. Y él le dijo al manager ahí, le dijo: ¿sabes qué? Pues ya sabes que me acaban de operar. No puedo cargar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo agacharme, no puedo nada. Pero si me pones en la caja nomás estar cobrando, pues puedo trabajar. No, claro. Vente a la caja y cada vez que ocupes tener un breakcito, agárralo, no hay problema. Pues bien. Norún ayer salió para la tierra de su mamá, que vive a 5 horas de ahí de Oslo, para el sur. Y ahí está Norún. Y le tocó visitar al hijo número 3, Jonathan, que vive allá en el sur. También estudia y trabaja en un McDonald's en Jonathan y estudia multimedia. Y hoy Benjamín iba a agarrar el tren para ir allá con su abuela, donde está Norún. Y aprovechando al otro hermano que está ahí, pues iban a celebrar adelantadamente los cumpleaños de los dos, porque uno cumpleaños el 3 y el otro el día 1. Y Norún se regresa el día 5. O sea que al final del día, pues toda esta situación hizo que Norún fuera a visitar a su mamá, a sus hijos, que estuvieran juntos. Amén. Porque así haya sido poca fe como recibimos la noticia, se convirtió en gran fe y en perfecta fe. Pero otra vez pareciera trabalenguas, pero la fe es fe y Dios contesta la fe. La diferencia la hace la actitud en el proceso. La diferencia la hace si nos estresamos y vivimos inseguros o si vivimos tranquilos y en paz. Pero al final de cuentas, la fe, Cristo en tu corazón, te conecta con Dios para que Él haga todo lo que necesites mientras estés aquí en la tierra. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra.
Gracias por Cristo. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, que a pesar de enfrentar muchas veces las situaciones con poca fe, tú de todas maneras contestas. Cuando las enfrentamos con gran fe, pues vivimos más seguros, más en paz. Y cuando las enfrentamos con la fe perfecta, es porque sabemos muy bien que tú nunca nos vas a dejar solos. Sabemos muy bien que tú estás al pendiente de nuestra necesidad. Pero también sabemos el día de hoy que nuestra fe circula en la 1, en la 2 y en la 3. Siempre está dando vueltas. Pero gracias por la fe. Gracias por la medida de fe. Y hoy nos animas a que esa fe crezca y se fortalezca. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien